Este mes de diciembre es un tiempo tan especial en el año porque estamos para recordar un acontecimiento hermosísimo. Ese hermoso cumplimiento del plan de Dios aún desde el momento de la creación. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que el Señor creó al hombre, a esa criatura tan especial, pero que desde el primer momento pues sabemos por la palabra de Dios que el hombre desobedeció al Señor y trajo esta consecuencia horrible del pecado sobre toda la humanidad. Pero nuestro Dios, que es poderoso y soberano, ya sabía que esto iba a pasar y desde el mismo momento en que el hombre cometió el error de desobedecer al Señor, nuestro amado Dios ya tenía un plan en mente. Y por eso es que en Génesis dice, el Señor le dijo a la serpiente, al diablo, que había tentado a Adán y Eva a desobedecer. Él le dice a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Es decir, este enemigo se iba a enfrentar a la humanidad y tratar de destruirla. Pero el Señor le dice, su descendiente te golpeará en la cabeza. Ya desde el huerto del Edén, el Señor había dado una sentencia. ¿Cómo se le mata a una serpiente? Pisándole la cabeza. Y el Señor ya sabía quién iba a ser ese hombre que iba a destruir a Satanás y a sus huestes y a la maldición del pecado. Por miles de años la humanidad estuvo esperando que esta promesa se cumpla. Los profetas a través de toda la palabra de Dios ya habían dicho, por ejemplo, el profeta Isaías dice, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pasó muchos años y en un pueblito que se llamaba Nazaret vivía una muchacha llamada María. Ella era una adolescente. Ella estaba comprometida para casarse con su novio José, pero todavía no se habían juntado. Ella todavía vivía en la casa de sus padres. Y no sabemos, la Biblia no dice mucho de María, pero esta muchacha debe haber tenido un corazón que amaba al Señor, que disfrutaba aprender de su palabra y también le gustaba alabar. Debe haber tenido sentimientos puros y un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice que el Señor la escogió de entre todas las cientos de miles de muchachas que había en el pueblo de Israel. El Señor escogió a María. No quiere decir que María era perfecta o que María no tenía pecado. María era una muchacha como tú y como yo. Ella tenía pecado, había nacido como todos los hombres nacemos con la naturaleza de pecado. Pero el Señor había puesto quizás en ella esa fe, ese anhelo, y el Señor la había escogido para un propósito especial. Ella no era mejor que nadie, era humilde. Pero cuando el Señor nos escoge para cumplir sus planes maravillosos, no hay nadie que pueda oponerse. De igual manera tú, el Señor tiene un plan para ti y el Señor también puede hacer grandes cosas con tu vida. Estaba María en su casa, ocupada en sus cosas, cuando de pronto se le apareció el ángel Gabriel.
qué susto debe haber ella tenido al ver a este hombre, a esta criatura, pues no sabemos exactamente cómo se miraba, pero seguramente ella se dio cuenta que este no era pues una criatura normal, era alguien que venía del cielo. El ángel le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y María estaba toda confusa pensando qué es lo que el ángel le va a decir y por qué estaba ahí. El ángel le dijo: no tengas miedo, le dijo María, porque has hallado el favor de Dios. He aquí que concebirás, es decir, te quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Qué palabras tan increíbles las que estaba oyendo María. Y ella lo que pudo es responder: pero ¿cómo puede suceder esto? Yo soy virgen, yo todavía no me he casado con José. Pero el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, te cuento que tu pariente, tu prima Elizabeth, también quedará embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, que no podía tener hijos, pero hoy ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes del embarazo, porque la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. ¿Cómo respondió María? Ella no protestó, ella se sometió y con humildad le dijo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Y luego de esto, el ángel la dejó. Pocos días después, María se fue deprisa a la zona montañosa de Judea para visitar a su prima Elizabeth. El esposo de Elizabeth se llamaba Zacarías y era un sacerdote en ese lugar. En cuanto María entró a la casa y saludó a su prima Elizabeth, el bebé de Elizabeth, que estaba embarazada también, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ella dio un grito de alegría y le dijo a María: Dios te ha bendecido, prima, más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo ese honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y al oír esto, dice la palabra, que María empezó también a alabar al Señor. Ella compuso una poesía, una canción. Y dijo: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. María reconoció con sus palabras que ese niño que ahora ella iba a tener, algún día iba a ser su Salvador, porque ella también necesitaba un Salvador. Como les dije, ella tuvo un corazón muy lindo, ella fue escogida por Dios, pero ella también tenía pecado en su vida. Seguramente delante de la gente, María pues era una de las muchachas quizás más buenas de ese lugar.
Pero no importa si somos buenos, aparentemente de todos modos tenemos la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle al Señor perdón, recibir el perdón del Señor, recibir al Señor como Salvador. María algún día iba ella también a depender de ese hijo que ahora traía al mundo para ser salva, así como nosotros. Y qué lindo, mis niños, ya falta poco para que celebremos esa venida hermosa de nuestro Salvador Jesús al mundo. Es tiempo de prepararnos en la casa, de decorar, porque es una fiesta cuando recordamos que la promesa dada en el jardín del Edén finalmente se iba a hacer realidad, y gracias a eso nosotros también hoy tenemos alegría, paz, gozo y esperanza. Y no importa lo que pase, somos más que vencedores por ese niñito Jesús que ya venía al mundo. Dios les bendiga. Buenos días, mis amados hermanos. Un gusto una vez más reunirnos por este medio. Desafortunadamente por la situación que pues hemos estado viviendo. Pero aquí estamos todavía para poder
predicar y compartir con ustedes esta mañana la preciosa palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Empezamos esta serie hace unos cuantos meses atrás, hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista. Así es como comienza el Evangelio de Marcos. Juan el Bautista, recuerden, fue el mensajero del Señor, quien preparó y anunció el camino de Cristo. Jesús fue bautizado por Juan, habíamos dicho, antes de empezar su ministerio. Ahora, cuando Jesús inicia su ministerio, Juan es encarcelado. Y Jesús continúa su ministerio, y Marcos no nos dice nada acerca del encarcelamiento de Juan, sino hasta llegar al capítulo 6. Entonces, dicho eso, vamos al capítulo 6, versículos 14 al 29. Pero primero, ¿qué les parece si hacemos una palabra de oración? Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque en tu soberanía tú permites todas las cosas, Señor. Padre, hoy dejando cualquier distracción y aún preocupación, ponemos este tiempo delante de ti, también rogándote y suplicándote por los hermanos que también han sido atacados por este virus. Toma control de sus vidas, por favor, ven con sanidad y por favor recupéranos a todos los que estamos enfermos. Nos ponemos delante de ti y pedimos ahora paz y mucha atención en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a hacer este estudio sin que yo haga una lectura completa del pasaje, sino que ya vamos directamente con el pasaje y vamos a haciendo las explicaciones correspondientes, ¿ok? Bien, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Ya lo tiene, ¿verdad? Marcos 6:14. Dice así la palabra: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Ahora, el rey Herodes, debemos entender quién era el rey Herodes. Había varios Herodes, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Este rey Herodes fue gobernador de la provincia de Galilea, en la región donde Juan el Bautista y Jesús iniciaron sus ministerios. Herodes fue una autoridad en esa provincia. Ahora, por alguna razón, en la soberanía de Dios, el rey Herodes oyó las noticias de los poderes milagrosos que tenía Jesús. Y aquí llegamos al periodo en el que se produce el asesinato de Juan el Bautista, el mensajero de Dios para anunciar el camino de Cristo. Ocurrió precisamente cuando iniciaba el ministerio de Cristo. Marcos escribe nuevamente el versículo 14, la primera parte, y dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Qué fue lo que oyó Herodes acerca de Jesús? Oyó su fama. Versículo 14, la siguiente parte: porque su nombre se había hecho notorio. Ahora, Marcos nos había dicho que a la voz de los enfermos sin esperanza se curaban completamente. Las tempestades se calmaban, los demonios eran expulsados, una niña que había muerto había vuelto a la vida. Eso es lo que cuenta Marcos, y todo eso fue lo que Herodes había oído. Es por eso que el nombre y la fama de Cristo fue bien conocida. El rey oyó acerca de los poderes milagrosos de Jesús. Herodes creyó que Juan el Bautista había resucitado. Vamos, versículo 14, la siguiente parte. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
Pero mucha gente estaba convencida que Cristo era uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Mira lo que dice el versículo 15. Otros, en cambio, ¿qué decían? Decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Entonces el rey Herodes creyó que Juan el Bautista, según él, mira lo que dice el versículo 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Esta fue su imaginación, porque tenía una conciencia terriblemente culpable. Por eso decía, este Juan es el que yo decapité, y este se ha levantado de los muertos. Algo acusaba la conciencia de Herodes. ¿Por qué Herodes creyó que Cristo era Juan el Bautista? Aquí Marcos procede a decirnos la historia del encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista. Marcos nos dice que Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. En buen español, Herodes se fue a visitarle a su hermano, conoció a su cuñada y se enamoró de la cuñada y le quitó la cuñada a su hermano y se casó con ella. Eso es. Ahora, Herodes no quería encarcelar a Juan, pero lo hizo por causa de Herodías. Y veremos que más adelante esta mujer perversa buscaría la primera oportunidad para matarlo. ¿Pero por qué quería matarlo? Porque Juan había denunciado la relación ilícita y adúltera. Juan fue muy valiente para hacer esta denuncia. Es por eso que a Herodes le atormentaba su conciencia. Bien, vamos rápidamente avanzando. Versículo 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Por orden de Herodes, Juan había sido arrestado, encadenado y encarcelado. Todo esto, ¿por qué? Por causa de Herodías. Ahora, habíamos dicho que Herodes le conoce a su cuñada y deciden casarse. Ellos dos estaban casados ya con otras parejas. Para cumplir su propósito deciden cada uno separarse, divorciarse de su antigua pareja y deciden casarse, y así fue como pasó. Ahora, cuando Juan el Bautista se enteró de esto, fíjese entonces, reprendió a Herodes Antipas. Mira lo que dice el versículo 18. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Había buenas razones para que Juan haga esta reprimenda, esta llamada de atención, porque este matrimonio, escuche, tenía dos características. Era incestuoso y era adúltero. Sin perder Marcos, vamos por favor a Levítico capítulo 18. Vamos. Levítico capítulo 18, versículo 16. Ya lo tiene, amén. Dice así la palabra de Dios. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Entonces, por eso llamamos incesto. Ahora, en cuanto al adulterio, abre tu Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 3. Romanos capítulo 7, versículo 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 7, versículo 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué cosa? Adúltera. Pero si su marido muriere, él es libre de esa ley,
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, Herodías sabía muy bien que siempre que Juan reprendía a Herodes, también estaba denunciándola a ella. Es así que por causa de Herodías, Herodes había arrestado, encadenado y encarcelado a Juan. Pero aun cuando Juan estuvo encarcelado, Herodías no estaba satisfecha solamente con el encarcelamiento de Juan. Lo que ella deseaba era matarle, asesinarle. Herodías no soportaba las palabras: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esas palabras seguramente retumbaban en su mente y por eso ella odiaba escuchar esto y por lo tanto odiaba a Juan el Bautista. Sin embargo, su deseo de conseguir que su esposo terminara pronto con la vida de Juan no tuvo éxito, no fue rápidamente. Mira lo que dice el versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ahora, ya hemos dicho, ¿por qué Herodías no podía matarle a Juan? Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Porque Herodes temía a Juan. Escuche eso. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón, ¿qué cosa? Justo y santo, y le guardaba a salvo oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. El rey Herodes se hallaba en un aprieto. Su conciencia le jalaba hacia favorecer a Juan. Y por su lado, su otra conciencia le jalaba hacia su esposa. Porque su esposa le pedía la muerte de Juan. Él estaba en un dilema, no sabía qué hacer. ¿Guardo la vida de Juan o le mato a Juan? Entonces es importante que tomemos en cuenta algunos elementos del estado mental de Herodes. Algo pasaba en la mente de Herodes. Bien, acerca de eso, primero, Herodes tenía un temor reverente en presencia de Juan. Sí, así es. Mira lo que dice el versículo 20, la primera parte. Porque Herodes, ¿qué cosa? Temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Herodes sabía que Juan era absolutamente inocente, pero también sabía que era un hombre justo, es decir, que gozaba de la aprobación de Dios, y que era santo, es decir, era un hombre de conducta intachable, separado y consagrado a Dios para su servicio. Por eso Herodes tenía un temor reverente de Juan. Otra característica de Herodes acerca de su estado mental es que Herodes escuchaba con mucha atención cuando Juan hablaba. Mira lo que dice la siguiente parte del versículo 20. Y oyéndole se quedaba, ¿qué cosa? Muy perplejo. Pero le escuchaba, ¿cómo? De buena gana. El gobernante, escucha, el gobernante admiraba a su acusador. Juan no era como los aduladores que dicen sí, sí, sí a todo lo que los gobernantes dicen. No, no, no. Él decía, no, esto que estás haciendo, Herodes, está mal. Juan era un hombre que se atrevía a hablar lo que pensaba con mucha valentía. Otra cosa importante del asunto mental de Herodes es que Herodes tenía un sentido de culpa. Herodes sabía muy bien que lo que estaba haciendo estaba mal, y Herodes sabía que había pecado. ¿Qué fue lo que hizo primero Herodes? Herodes primero repudió a su propia esposa, robó a la mujer de su hermano y se casó con ella, y también hizo que Juan fuese arrestado, encadenado y encarcelado.
¿Cuál fue el resultado de todo esto? Dice que se quedó muy perplejo, dice la palabra, se quedó muy perplejo, estaba terriblemente perturbado. Un autor llamado John Mackenzie dice, escuche con atención, las peores formas de desorden mental brotan con una conciencia reprimida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando alguien tiene una conciencia que lo acusa, sufre de desórdenes mentales que le llevan a tomar malas decisiones. También recordemos, el rey David, luego de su pecado con Betsabé, él se equivocó, tomó malas decisiones. Pero aquí David relata un sentido horrible de culpa, pero también David da solución al problema. Vamos, Salmos capítulo 32, versículos del 1 al 5. Salmos 32, del 1 al 5. En sus Biblias, Salmos 32. Ya lo tiene, amén. ¿Qué dice el Salmo 32, 1, 5? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que dice, versículo 3. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y mira esta parte preciosa, como David expone y dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso, ¿verdad? Eso fue David. Pecó, ok, de acuerdo, pero pidió perdón y se arrepintió. Encontré la letra de un himno de una iglesia reformada en 1959 referente a este salmo. Mire, alguien compuso un precioso poema de este salmo y lo hicieron música, le pusieron melodía, y este salmo dice así: mientras rebelde mi culpa ocultaba, mi fuerza moría por dura aflicción, tu mano divina mi ser presionaba, huía el reposo de mi corazón. Mas yo, comprendiendo mi gran rebelión, dejé de ocultar y así de fingir, y ya confesando mi vil transgresión, me diste perdón, volvió mi vivir. Qué lindo, hermanos. Cuando fallamos, vamos a fallar, pero hay que confesar y pedir perdón. Pero Herodes rehusó seguir el ejemplo humilde de la confesión que hizo David. Herodes tuvo otra actitud completamente diferente. Él más bien se endureció y llegó y se dejó llevar por las malas intenciones de su esposa. Recordemos que Herodías al inicio había fracasado en convencer a su esposo Herodes para que matara a Juan el Bautista. Recuerden, no le fue muy fácil a matar a Juan el Bautista, pero al fin ese día esperado llegó. Esta mujer perversa aprovechó el momento para entonces, ahora sí, cumplir con el propósito perverso de matar a Juan el Bautista. Mira lo que dice el versículo 21, Marcos capítulo 6, versículo 21. Ya lo tiene, amén. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tributos y a los
principales de Galilea, hasta ahí el texto. Mira, el día del cumpleaños del rey Herodes era el día perfecto para dar el golpe final que Herodías, la mujer perversa, tenía en su mente: acabar con la vida de Juan el Bautista. Esta era la oportunidad de oro. Entonces, había una cena, y la cena, por supuesto, se celebraba con una gran banquete, una gran comida. Según Marcos, Herodes tenía 3 clases de invitados. Primero, sus príncipes. ¿Quiénes son estos príncipes? Son hombres ricos y poderosos. Segundo, sus tribunos. Se refiere a jefes militares y comandantes. Y tercero, y a los principales de Galilea, aquellos amigos de Herodes socialmente importantes. Aquí viene el momento preciso para la perversa Herodías. Versículo 22, la primera parte. Mira esta parte que es importante. Entrando la hija de Herodías. Esta mujer tenía una hija. Entrando la hija de Herodías, ¿qué dice la Biblia? Danzó, bailó. Ahora, en esos tiempos, hermanos, y por la perversidad, estas danzas eran danzas eróticas, eran danzas insinuantes, eran danzas con cuerpo semi-desnudo. No vamos a entrar en detalle acerca de esto, pero hay un historiador, Josefo, que dice que esta niña se llamó Salomé y que tenía más o menos entre 15 y 16 años de edad. Eso es historia, no está en la Biblia, pero es historia registrada por un historiador contemporáneo de ese tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya podemos imaginarnos a esta niña danzando delante de Herodes y de sus invitados. Tanto le gustó al rey y tanto le gustó a sus invitados que ellos quedaron encantados con la danza de esta niña. Versículo 22, la siguiente parte que dice: y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. ¿Qué es lo que pasó cuando la muchacha terminó de danzar? Esto es tremendo, hermanos. Versículo 22, la siguiente parte. Y el rey dijo a la muchacha, ojo a esto, la niña bailó, muy lindo. El rey le llama y le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Cuando dice muchacha, significa una jovencita, hemos dicho 15, 16 años. Pero esta muchacha no sabía qué pedirle. Se quedó, ¿y ahora qué pido? No sabía qué pedirle. Ahora, Herodes repite nuevamente, pero ahora a estas palabras las repite bajo juramento. Mira lo que dice el versículo 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Lo que Herodes realmente quiso decir fue algo así: muchacha, te daré cualquier cosa que me pidas, no importa lo que cueste, pídeme, te lo voy a dar. Mira lo que dice el versículo 24. Saliendo, ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Mira, esta niña no sabía, sale corriendo a verle a mamá. Mamá, mamá, el rey me está diciendo que pida lo que quiera, no sé qué pedirle, ¿qué le pido? Versículo 24, siguiente parte. La mamá le contesta, ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Ahora miremos el pedido de una hija mal influenciada por una madre perversa. Versículo 25, primera parte. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, mira lo que pasa aquí, esta muchacha sin perder tiempo, rápidamente va al rey. ¿Y qué le dice? Versículo 25, siguiente parte. Quiero ahora mismo
quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se fijó eso? Ahora mismo. Ese fue el deseo de la hija y ese fue el deseo de una madre perversa. ¿Cómo la perversidad de los padres a veces también se pasa a los hijos? Madre e hija eran el dúo perfecto de la crueldad. Aquí mismo y ahora se debe cometer este asesinato porque no debe haber para Juan ninguna oportunidad de escapar, ni tampoco para que el rey escape del lazo en el que él se había enredado porque había dicho unas palabras con juramento. Y en ese tiempo, cuando alguien juraba, tenía que cumplir. Versículo 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Escuchó eso? Había testigos que escucharon la promesa con juramento que él hizo. Por eso ya no pudo desechar su promesa. Pero sin embargo se entristeció. Versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Versículo 26, la primera parte. Y el rey se entristeció mucho. Pero, ¿cuál era la razón de la tristeza y los tormentos emocionales del rey? ¿Por qué el rey se entristeció? Como ya hemos dicho, porque temía a Juan. Le inquietaba mucho la idea de matarlo. Su conciencia le decía que no debía asesinar a Juan, porque Herodes sabía que era un hombre inocente, santo y justo, y que asesinarlo sería un crimen terrible. ¿Por qué más se entristeció? Porque Herodes estaba consciente de que la gente le tenía a Juan por profeta. Otra razón por la que se entristeció es porque Herodes debía darse cuenta de que su esposa le había atrapado con astucia en aquella situación difícil. Herodes, con un poco más de voluntad, pudo haber dicho a la niña, a la hija de Herodías: mira, muchacha, yo te prometí darte un regalo, cierto es, pero no te prometí cometer un crimen. Mira, muchacha, yo te hice la promesa de un regalo a ti, no a tu madre. Pero el orgullo de Herodes y su temor de quedar mal delante de sus invitados, que habían oído la promesa con juramento, le impidió decir. No pudo decir lo que en cambio sí dijo José allá en el Antiguo Testamento. Abre tu Biblia en capítulo 39 de Génesis. Génesis capítulo 39, versículo 9. Mira el valor de una persona de convicciones, el valor de una persona de valores. Mira lo que sí dice cuando está en una situación difícil de pecado. Mira lo que dijo José. Le dijo a la esposa de Potifar en Génesis 39, 9: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A Herodes, su conciencia le decía que no, pero su orgullo le ganó a la voz de su conciencia, de modo que ordenó que uno de los guardias le trajera la cabeza de Juan. Versículo 28, Marcos 6, 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. El guardia decapitó a Juan y, según lo pedido, llevó a la joven la cabeza de Juan en una bandeja y ella se la entregó a su madre.
en cuanto a los resultados de los perversos hechos de Herodes. Se sabe por la historia que más tarde Herodes fue desterrado. La Biblia no dice nada acerca de su muerte. La historia de Juan el Bautista concluye de la siguiente manera. Versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? Ellos también llegaron a ser seguidores de Jesús más adelante. Ahora, por consiguiente, hermanos, no puede existir duda de que Juan fue verdaderamente quien preparó el camino para Cristo, tal como se había dicho de él ya desde el Antiguo Testamento. Y que Pablo en el Nuevo Testamento vuelve a decir lo mismo. Mira lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 4. Hechos 19, 4. Ya lo tiene, amén. Mira lo que dice Pablo. Hechos 19, 4. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces Pablo corrobora, ratifica que Juan fue el mensajero del Señor. ¿Qué aprendemos de esta lección, hermanos? Que Herodes rechazó a su propia esposa. Se casó de una manera ilegal ante la ley con Herodías y cometió el asesinato de Juan el Bautista. Alguien ha dicho, para concluir, que aunque Herodes y Herodías cumplieron el propósito de matar a Juan, cortándole su cabeza, Juan fue a la presencia del Señor. Y Herodes y Herodías, con seguridad, hoy mismo estarán lamentándose en el infierno. Hermanos, en cuanto a decisiones se trata, tenemos que tomar las decisiones a la luz de la Escritura. La palabra de Dios respalda lo que voy a hacer o no respalda lo que voy a hacer. ¿Es sabio lo que voy a hacer o es necio lo que voy a hacer? El corazón perverso está contaminado de maldad y, por supuesto, el corazón perverso es el corazón de un hombre y una mujer que no tiene a Cristo. Solo Cristo puede transformar las vidas, y aún al más perverso y al más vil pecador lo puede sacar de su estado de pecado, de su estado de error, si ese pecador reconoce como el rey David: Señor, contra ti solo he pecado. Perdóname, lávame, límpiame, renuévame, transfórmame. Estoy arrepentido. Eso no hizo Herodes y eso no hizo Herodías, pero tú puedes hacerlo. Pero tú puedes hacerlo. Pídele perdón al Señor por tus pecados y pecados terribles del pasado. Pídele perdón. Ven a Cristo con arrepentimiento genuino. Confiesa tu pecado con nombre y apellido. Pídele perdón. Y ahora, luego, cree que Él está en la capacidad, Cristo está en la capacidad absoluta de tomar tu pecado, de perdonarte, de dejarte limpio y hacerte su hijo. Que esta enseñanza nos sirva también para entender que un hombre inocente, Juan el Bautista, esa es la soberanía de Dios. Yo no entiendo por qué un hombre tan bueno, Dios permitió que esto pase. ¿Sabía Dios que a Juan el Bautista le iban a cortar la cabeza? Claro que sabía. ¿Por qué no pudo quedar vivo
más bien para ser un aporte, un elemento multiplicador al grupo evangelístico de Cristo, porque esa no fue la voluntad de Dios. Fue para que se escribiera una historia de saber que hay hombres perversos y de que los hijos de Dios seremos perseguidos. Persecución, sufriremos persecución y sufriremos tortura. Estamos en tribulación y seguiremos en tribulación hasta que Cristo venga. Seremos perseguidos, seremos aborrecidos, seremos maltratados, seremos acusados, seremos puestos en prisión por causa de Cristo. Pero tenemos que ser valientes, como Juan, aún a soportar, si aún nos cortarían la cabeza. Que Dios te bendiga, hermano, y que tengas un día bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está.